Shalom, Javerim. Hoy me gustaría trabajar específicamente el tema del ayuno, tomando en cuenta que hay dos vertientes o dos maneras de aproximarse al ayuno. Tenemos un ayuno que es el que está trabajado y el que está propuesto directamente por el Tanaj, por el Antiguo Testamento, y tenemos los ayunos prescriptos por el judaísmo rabínico, que son de la era posterior al Segundo Templo. En estos casos tenemos diferencias en cuanto a los ayunos, agregados incluso a lo que es el calendario hebreo. Sobre este tema vamos a conversar en este video, así que te pido que te quedes hasta el final, me dejes tu like, escribas aquí abajo tus comentarios o preguntas, te suscribas a mi canal Kabbalah Influencer y además le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Bueno, por lo general la práctica del ayuno lo que hace es evocar abnegación, ascetismo, incluso la disminución de los placeres corporales. Todo esto está muy bien y todo esto forma parte de lo que es el calendario ritual, es decir, el calendario hebreo va a proponer una serie de prácticas, no solo de ayuno, sino de meditaciones y de rituales relacionados con los ciclos cosmogónicos. En este caso, cuando hablamos de ayuno, el ciclo cosmogónico más importante va a ser los Yamim Noraim o los días terribles, que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, Año Nuevo Judío, hasta el Día del Perdón. Sí, el ayuno más importante es el ayuno del Día del Perdón. Pero al mismo tiempo hay otros ayunos, aún prescriptos dentro del Tanaj propiamente dichos, que me gustaría que veamos lentamente para entender un poquito de qué manera el ayuno forma parte de una continuidad, forma parte de una práctica natural y no es exclusiva de un solo día. Vamos a ver aquí cómo se prolongan en el tiempo, cómo se suceden en diferentes frecuencias. Por ejemplo, ¿para qué hacemos el ayuno? El ayuno aparece como un ritual de duelo en Samuel 2, como parte de una revelación o profecía en Éxodo y Samuel 1, como preparación para un evento importante en Jueces y en Samuel 1, como parte de la oración de petición en Samuel 1, Samuel 2 y para el arrepentimiento obviamente en Jonás y en Jeremías. Quiero hacer una aclaración aquí cuando el ayuno está referido a parte de la oración para una petición. Porque cuando trabajamos desde lo que es la meditación, tenemos con frecuencia estudiantes y practicantes que tienen como finalidad hacer la oración o la meditación para pedir. Esto no está mal, siempre y cuando no sea repetitivo, siempre y cuando no estemos todo el tiempo pidiendo, pero fíjense que la petición requiere de un ayuno. Por supuesto va a depender qué tipo de petición. Aquí ya entramos dentro de lo que es la Kabbalah y los rituales, que va a ser tema de otro video, pero en principio tomamos como que el ayuno forma parte de todas estas posibilidades, de todos estos rituales o aproximaciones. El ayuno es un medio para conseguir un fin. Me interesa mucho que sepamos también que el ayuno el ayuno es una disciplina que está poco discutida para las mujeres. Es decir, mujeres que ayunan voluntariamente, claro, está poco discutida porque la halajá y la interpretación ha sido hecha y efectivamente por hombres, por varones. Sin embargo, hay aquí un punto muy interesante, las mujeres que ayunan, y esto figura en el Tanaj, en el libro de Números 30:14 y además en la literatura apócrifa de Judith 8:6. Por supuesto, hay ejemplos clarísimos de ayuno como preparación para las visiones. En la parte profética
tenemos lleno de esto las visiones de Daniel, numerosos libros apócrifos, ayunos para magia encontramos en Jueces, en Joel, en Jonás. En todos estos contextos el ayuno se considera por lo que produce, por la consecuencia que trae y no por lo que significa en sí mismo o por lo que observa. Y esto es importante porque esta va a ser la mayor diferencia entre los ayunos propuestos por el Tanaj y los ayunos propuestos por el judaísmo rabínico. Claro, más tarde los efectos de los ayunos pasaron a ser secundarios dentro de la importancia histórica y social, y esto por lo general tiene que ver con los ayunos de Zacarías, de Zeharia, que luego se hicieron parte de la ley judía, fundamentados en la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué tiene de interesante el ayuno? Para empezar, la parte física, el ayuno lo que hace es limpiar el cuerpo físico, liberarlo de toxinas, permitir que suceda lo que se denomina la fagocitosis, es decir, las propias células comienzan a consumir el exceso, es decir, la grasa, comienzan a achicar, ¿sí? Y esto, bueno, trae efectos muy interesantes a nivel de salud, incluso a nivel de dieta. Incluso ahora tenemos lo que se denomina el ayuno intermitente, que se ha puesto de moda, cosa que nuestros sabios ya hacían hace miles de años atrás. Esto es en cuanto al ayuno a nivel físico. En cuanto al ayuno a nivel emocional, por lo general el ayuno lo que hace es sublimar o de alguna manera disminuir la tensión, disminuir lo que es el apuro por contestar, las reacciones, los impulsos, la violencia. Por lo general el ayuno aplaca, lo que hace es que uno esté más tranquilo. Nunca está de más hacer un ayuno, incluso un ayuno de palabras. Esto sería ideal para lo que es a nivel emocional, el ayuno de las palabras, un día entero de silencio. Es una buena propuesta de ayuno, ¿no creen? Sin embargo, el efecto más profundo del ayuno está relacionado con la mente. Y de hecho, todas las prescripciones del Tanaj relacionadas con el ayuno tienen que ver con la meditación, con un estado de introspección, no necesariamente con la moral, con la ética o con el duelo sobre algún evento que hubiera podido pasar, sino que tiene que ver con retornar a este espacio en donde la mente está más tranquila, en donde tenemos un acercamiento al lugar original, es decir, a lo que es la teshuvá, al arrepentimiento, al retorno. Negarle al cuerpo la comida reduce la cantidad de energía disponible para el cerebro, por lo que se vuelve cada vez más difícil, a medida que avanza el día, de pensar de la manera habitual y lineal. Y de hecho, cuando hacemos meditación, intentamos no pensar de manera lineal. De hecho, cuando hacemos Kabbalah, intentamos que nuestro pensamiento sea un pensamiento circular, no lineal. De tal manera de que aquello que el fin contiene al principio y el principio contiene al fin pueda volverse una práctica regular, una práctica habitual. El ayuno está pensado más allá de un evento biológico. El ayuno tiene que ver con las emociones y con la mente, y en particular en los días prescriptos desde el punto de vista astrológico, tienen un efecto fundamental y trascendental. Y fíjense hasta qué punto esto es así, que nos vamos a encontrar con una descripción interesante sobre el ayuno en el libro de Isaías, que por supuesto Isaías también se lee durante lo que es el ayuno más importante, que es Yom Kippur, el Día del Perdón. Y encontramos en el capítulo 58, lo voy a leer en castellano y lo vamos a ir analizando lentamente. Capítulo 58, versículo 3. ¿Para qué hemos ayunado si tú no nos ves? ¿Para qué hemos afligido nuestra alma si tú no te enteras de ello? Decís, pero he aquí que en el día de vuestro ayuno os vais tras vuestros negocios
y exigís todos vuestros trabajos. Esto es, hasta diría yo, muy común ver que las personas que supuestamente son devotas igualmente trabajan en el día del ayuno, en Yom Kippur específicamente, o hacen trabajar a sus empleados. Esto, más allá de que alágicamente no está bien visto, no está bien desde el punto de vista del Tanaj. ¿Por qué? Porque el día de Yom Kippur es un día sumamente importante, es un día en donde lo único que se debe hacer es meterse adentro y reflexionar. Las puertas del cielo están abiertas, están a punto de cerrarse, por lo tanto, es el momento ideal para pensar y para meditar en otra cosa. Meditación que es asistida a través del ayuno. He aquí que ayunáis para reñir, discutir y herir con el puño de la maldad. No ayunéis como ahora si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Esto es muy importante porque ¿cuánta gente ayuna en Yom Kippur o el Día del Perdón para empezar la dieta? O porque hay que hacerlo, o porque no lo siente, pero como todos lo hacen y somos un rebaño, yo también lo hago. Ojo aquí, si uno quiere que su voz sea oída en lo alto, hay que hacer algo más además de ayunar. ¿Es este el ayuno que yo he escogido? Dice Dios. ¿Es así el día para que un hombre aflija su alma? ¿Es para inclinar la cabeza como un junco y para esparcir saco y ceniza? Fíjense, aquí Isaías mismo ya está trabajando con lo que es la superficialidad, la hipocresía, con lo que es el hacer algo porque me dicen, porque lo tengo que hacer. Aquí está Isaías mismo cuestionando, ¿A esto llamáis ayuno, día aceptado por el Eterno? ¿No es este el ayuno que yo he elegido para soltar las ligaduras de la maldad y para desatar las coyundas del yugo, ni para que se liberen los oprimidos y para que rompáis todo yugo? Es para compartir tu pan con el hambriento y para que trajeras a los pobres que rechazaste en tu casa. Es para que cuando veas al desnudo lo cubras de ropas y para que no te ocultes de tu propia carne. Entonces brillará tu luz como la mañana y brotará rápidamente el remedio de tu mal. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. El ayuno tiene que tener un sentido y si uno ya está ayunando es el momento de meditar, es el momento de practicar Maaseh Merkabah, hacer un ascenso, hacer una meditación importante, hacer una reflexión acerca de uno mismo para poder crecer. No es de extrañar entonces que el ayuno haya sido parte de las prácticas contemplativas, proféticas e incluso mágicas de la Torá desde ese momento hasta nuestros días. Es decir, hoy en día hay gente que practica el ayuno para producir transformaciones en la realidad. Con el ayuno no necesariamente tenemos Debekut. Seguramente que sí, Debekut es la devoción, la unidad con el Creador. Seguramente que sí, pero el ayuno solo por sí mismo no alcanza. El ayuno tiene que venir acompañado de algo más. De hecho, desde el calendario hebreo, el ayuno está prescripto en días astrológicamente específicos para producir determinado efecto. No así los ayunos prescriptos por la halajá o el judaísmo rabínico. El ayuno en un estado concentrado, en un estado mental meditativo, en un estado de contemplación, puede ayudarnos a trascender los distintos mundos o universos que propone la Kabbalah. Por supuesto, trascender Malhut, trascender lo que es el ámbito de la materia, por eso no ingerimos comida. Y por supuesto, intentar subir o ascender por Yetzirah
hacia Briá, es decir, en un estado en donde superamos las emociones, en donde la mente nos ayuda a trascender nuestra propia fisicalidad. Es por eso que con estos temas siempre retornamos a la fuente original, que es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. De hecho, podés ver un video aquí sobre la importancia de cómo se estudia Cábala, en donde las fuentes originales, y la primera va a ser siempre la Torá, son fundamentales. Espero que este video haya aclarado el tema del ayuno y de la importancia del ayuno, ya sea en Yom Kippur o en cualquier otra de las fechas preestablecidas por el Tanaj, según el calendario hebreo, que va a ser tema de otro video. Y espero que me dejes tu like. Recuerdes que yo soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala, y nos vemos en el próximo video. Shalom.